Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver las tablas de frecuencias para datos agrupados, ¿ya? Esta clase va a ser un poquito más extensa porque requiere de mucho detalle el entender los datos agrupados. Bien, en primer lugar, el uso de tablas de frecuencias con datos agrupados es pertinente cuando la variable en cuestión presenta numerosos valores o se trata de una variable ya del tipo continua, o sea, cuantitativa continua. Para ello se requiere la agrupación de los distintos valores en intervalos de igual amplitud, denominados clases, o sea, el intervalo va a ser igual a la clase. En este contexto surgen varios parámetros significativos como el límite de clase, que es lo que hablamos recién, la marca de clase y la amplitud de la clase. El límite de clase indica que cada clase constituye un intervalo que abarca desde su límite inferior hasta un límite superior, que solamente de ese intervalo, o sea, va a tener cada intervalo o cada límite de clase va a tener un límite inferior y un límite superior, que es distinto al rango mínimo y al rango máximo es distinto al mínimo y al máximo que solemos saber, ¿ya? La marca de clase corresponde al punto medio que va a tener cada intervalo y además representa la clase en el cálculo de algunos parámetros. Y por otro lado está la amplitud de la clase, que se define como la diferencia que habrá entre el límite inferior y el límite superior que tendrá cada clase o cada intervalo. O sea, en simples palabras, yo voy a tener un intervalo o una clase, voy a tener una marca de clase que va a ser el punto medio de este intervalo y además la amplitud de la clase que va a ser como el mínimo y el máximo, entre comillas, de los intervalos de cada uno de ellos. Estas clases deben ser organizadas de tal manera para que los datos puedan ser utilizados de forma correcta. A continuación, te voy a explicar qué necesitamos para construir una tabla de frecuencias para datos agrupados y cómo podemos nosotros construir esta tabla. Bueno, los pasos para elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados son los siguientes. Primero, hallar el rango. ¿Qué es el rango? El rango es el valor máximo de todos mis valores, el máximo, menos el valor mínimo. O sea, si el valor máximo es 30 y el valor mínimo es 15, sería 30 menos 15 y el rango sería 15, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, hallar el número de intervalos. A veces los problemas te traen la cantidad de intervalos dadas, ¿ya? Por eso dice, si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda usar la regla de Sturges. ¿Cuál es la regla de Sturges? Que es 1 más 3,322 por, eso es un por, no es un punto, por el logaritmo de n. ¿Qué es n? El n es el total de los datos, ¿ya? Entonces, si el número de intervalos que equivale a un k no viene dado en el problema, debemos calcularlo a través de la regla de Sturges. Después tenemos que determinar la amplitud de la clase. ¿Cómo nosotros vamos a determinar la amplitud de la clase? Con el rango y k. O sea, si a mí me dan k, es fácil, es llegar y reemplazar. Pero si no, tengo que calcularlo con la regla de Sturges primero. ¿Y cómo yo voy a obtener la amplitud? Teniendo el rango y dividiéndolo, el valor del rango y dividiéndolo por el valor que tengo de k. Tengo que hallar el límite inferior y superior de cada clase, como ya lo había mencionado, así como las marcas de clase, que las marcas de clase son el punto medio entre los límites inferiores y superiores de cada clase. Y además, colocar los valores encontrados en las columnas de las tablas de frecuencia con el siguiente orden de clases, que son los intervalos, la marca de clase, que es el punto medio de los intervalos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y las porcentuales. Se puede colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. No son obligatorias en este caso. ¿Se acuerdan que anteriormente yo había dicho que algunas frecuencias no era necesario colocarlas en las tablas? Bueno, en este caso, para tablas de frecuencias de datos
agrupados, no es necesario colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. En nuestro ejemplo sí lo vamos a hacer para que nos demos cuenta cómo se trabaja, para que sigamos reforzando ese contenido. Recuerda que los intervalos no deben superponerse. ¿Qué quiere decir esto? Deben ser mutuamente excluyentes. Bien, ¿cómo podemos construir la tabla de frecuencia para datos agrupados? ¿Qué variables estadísticas son identificadas para este tipo de tablas de frecuencias? ¿Qué tipo de gráficos estadísticos pueden estar relacionados? Bueno, a continuación, en el siguiente ejemplo, vamos a construir una tabla de frecuencias. Ahí dice APRA, pero debería decir para datos agrupados. Bien, el ejemplo que está en celeste, azul, como ustedes lo vean, dice lo siguiente. Supongamos que registran las temperaturas de grados Celsius de una localidad en Chile durante el mes de junio. Esta localidad se encuentra en la sexta región del país y se llama Peores Nada. Las temperaturas durante 15 días, hay otro pequeño error porque son 13 días, en Peores Nada son las siguientes: menos 1 grado, 11 grados, 3 grados, 6 grados, 2,5, 7,7, etcétera, 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 hasta 6,3. Como pueden ver aquí, los datos están solamente entregados, no están ingresados, ¿ya? O sea, están ingresados, pero están solo entregados y no están ordenados. Aquí copié el mismo problema y vamos a realizar el paso a paso de esta construcción. En primer lugar, vamos a ordenar los datos de menor a mayor y los vamos a separar por un punto coma. Entonces vamos a empezar menos 1, menos 0,5, 2,5, 3, 6, 6,3, hasta 17,8 grados Celsius. Ojo, que aquí dice que están las temperaturas en grados Celsius al principio, ¿ya? ¿Por qué menos 1 que va antes que el 0,5 en orden? Porque es menos 1. El menos 1, al ser más grande que el 0,5, por eso es que va al final, ¿ya? Bueno, a raíz de este orden, yo puedo identificar rápidamente cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor, y así poder calcular el rango. Nuevamente aquí coloqué los datos ordenados. El dato mínimo yo sé que es menos 1 y el dato máximo yo sé que es 17,8. Calculo el rango. Digo máximo, que es 17,8, menos el dato mínimo, que es menos 1, menos 1. Lo voy a colocar entre paréntesis. Y aquí el resultado da 18,8. Y le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque hay que recordar la regla de los signos. Recuerden que menos multiplicado por menos me va a dar más. Por eso es que el resultado no es 16,8 y es 18,8. Porque lo que yo estoy haciendo aquí es aplicar la regla de los signos, que menos por menos da más. Entonces, en vez de restar 1, yo estoy sumando 1. Bien. Bueno, tercera parte, calcular el número de intervalos K. En este caso, no nos están indicando cuántos intervalos debo utilizar, por lo que debemos aplicar la regla de Sturger, que dice que es K igual a ¿qué cosa? A 1 más 3,322 por el logaritmo de n, en base a 10, siendo n el total de los datos. Yo aplico esta fórmula y digo 1 más 3,322 multiplicado por logaritmo de 13, porque son 13 los datos. Luego de aplicar este logaritmo y esta multiplicación me va a dar 1 más 3,7005. Y esto va a ser igual a 4,7005 aproximadamente, ¿ya? Ahí yo tengo que calcular el logaritmo de 13 en base 10 primero y después de tener ese resultado, que da un 1,0 y algo, eso lo tengo que multiplicar por 3. Redondeamos hacia abajo a 4. Ahora podremos calcular la amplitud de la clase, que va a ser A igual a ¿qué cosa? Al rango partido K, que K es la cantidad de intervalos. Entonces,
A es igual al rango partido la cantidad de intervalos, que va a ser igual a qué? A 18,8, que está acá arriba, que fue el rango, dividido, ¿qué cosa? 4. ¿Por qué 4? Porque redondeamos hacia abajo, o sea, de este 4,7 pasamos a 4. Y me va a dar un total aproximado de 4,7 o 5 aproximado. Ese valor en específico va a depender. Si yo puedo utilizar el 4,7, pero también puedo utilizar el 5. Lo ideal es que a mí me dé justo. ¿Qué quiere decir justo? Que yo empiece en el -1 y termine en el 17,8. Puedo usar el 5, ¿cierto? Puedo usarlo. Pero lo ideal es siempre usar el valor de la amplitud lo más exacto posible. Bueno, al tener el valor de la amplitud 4,7, ahora podemos hallar tanto los límites inferiores y superiores de cada intervalo, tomando en consideración el dato mínimo más las amplitudes, más la amplitud, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mínimo, el primer mínimo del primer intervalo es -1, ¿cierto? Tenemos que recordar que calculamos los intervalos, que es K, y me dice que es 4. Estamos aproximando hacia abajo, por lo tanto tienen que salirme 4 intervalos, no más que eso. Entonces, el mínimo, -1, ¿cierto? Y la amplitud es 4,7. Entonces, digo, -1 más 4,7 me da 3,7, por lo que el límite superior del primer intervalo de clase sería 3,7 y el mínimo sería -1. Entonces, el intervalo 1 será compuesto, ¿cierto?, por los números que se encuentran entre -1 hasta 3,7. Y así después yo puedo calcular los siguientes intervalos. Como dato, como siempre hay que sumarle 4,7, tú tomas el valor que ya te dio y le sumas al tiro el 4,7. 3,7 más 4,7, 8,4. 8,4 más 4,7, 13,1. Y 13,1 más 4,7, 17,8. Din, 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 17,8 justo aquí equivale al máximo, al dato máximo. Por lo tanto, estamos súper bien. ¿Cuántos intervalos tenemos? 1, 2, 3, más el que habíamos calculado antes, 4. Es importante notar que 17,8, que era lo que yo les decía, es el último límite superior y al mismo tiempo el dato máximo, por lo que los cálculos tanto de K como número de intervalos, que es el número de intervalos, y de A de la amplitud, son correctos, ¿ya? Bien. Comenzamos a construir la tabla considerando los intervalos. Aquí yo puse primero los intervalos y aquí yo después los puse en las tablas. Aquí yo lo destaqué en color azul y lo demás, que son las frecuencias, en negro. Y aquí yo coloqué el intervalo y al lado la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio entre el mínimo y el máximo. O sea, yo tomo -1 más 3,7, lo sumo y lo divido por 2 y me da 1,35. Yo tomo el segundo intervalo, 3,7 más 8,4, lo sumo y lo divido por 2 y me da 6,05. Y así sucesivamente hasta el último intervalo, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí hay una pillería que es muy fácil de hacer, en donde yo puedo utilizar mi amplitud. A mí, al dar el promedio, que en este caso es 1,35 de mi primer intervalo, yo le sumo la amplitud, 4,7, y me va a dar este valor sin la necesidad de calcular este promedio. Miren, 1,35 más 4,7 me da 3 más 7 es 10, pongo la reserva, 1, ¿cierto? 4 más 1, 5, más 1, 6,05. 6,05 más 4,7, 10,75. Y 10,75 más 4,7, tenemos que 5, 7 y 7, 14, ¿cierto? 1, 4 más 1, 5, y 1 más 1, y 1 más 0 es 1, por lo tanto 15,45.
Y acá empiezo a colocar las frecuencias absolutas. ¿Cómo coloco las frecuencias absolutas? Eso es fácil, no es para nada de complicado. ¿Cómo yo coloco las frecuencias absolutas? Yo calculo cuántos números tengo entre el -1 y el 3,7. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no 5? Porque ya tengo 6 grados. Y me dice que solo llega hasta el 3,7. Por lo tanto, coloco 4 números. Después, entre el 3,7 y el 8,4 tengo 1, 2, 3, 4. No, tengo solamente 3 porque llega hasta el 7,7. Y le coloco 3. Después, entre el 8,4 y el 13,1, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque este es 13 grados, no es 13,1. Entonces, 4 datos. Y entre el 13,1 y el 17,8 tengo 1 y 2. Y por lo tanto coloco 12. Lo demás ya lo hemos practicado, ya lo hemos hecho. Después viene la frecuencia absoluta acumulada, en donde tomo el valor y le sumo el siguiente, 4 más 3, 7, tomo el valor, le sumo el siguiente, 7 más 4, 11, tomo el valor, le sumo el siguiente, 11 más 2, 13, ¿cierto? Acá las frecuencias relativas, como ya las habíamos calculado, 4 partido en 13, 3 partido en 13, 4 partido en 13 y 2 partido en 13 y así sucesivamente. Y después las frecuencias relativas porcentuales, que equivale al valor de la frecuencia relativa multiplicado por 100. O sea, 0,31 por 100 me da 31%. 0,23 por 100 me da 23%. 0,31 por 100 me da 31% y 0,15 por 100 me da 15%. Y aquí también tenemos las acumuladas. Si tienen dudas hasta este momento, les pido que los puedan dejar en los comentarios. Seguimos aquí con los datos ordenados y para identificar la variable primero debemos observar los datos y a través de esto yo puedo decir qué variable de estadística le corresponde. En este caso yo tengo grados Celsius, eso fue lo que me dijeron, temperatura en grados Celsius. Y como son valores que entre comillas yo no puedo contar, digo automáticamente que esto es una variable cuantitativa continua. ¿Y por qué? Porque además las tablas de frecuencias para datos agrupados corresponden a variables cuantitativas continuas. Y a continuación, un gráfico de caja y bigote que le corresponde a esta tablita que está aquí, en donde solamente estamos tomando estos valores, que son del intervalo, y las frecuencias. En este caso, acá tenemos la temperatura desde de la cantidad de veces, y aquí nosotros tenemos la temperatura, ¿cierto? Tenemos que la temperatura máxima, esta es la temperatura máxima que es 17,8 y la temperatura mínima que es, hoy debería ser -1. Bueno, creo que este gráfico tiene un error, lo siento. Voy a ver si lo puedo subir de nuevo. Bueno, espero te pudiera gustar este video y la clase. Te invito a compartir, comentar y poder suscribirte a mi canal. Y además te recuerdo que tengo planes mensuales especializados y acorde a las necesidades de cada uno de ustedes, tanto en matemática, precálculo, estadística 1. Adiós, chao, chao.